medir el tema de la pulsioximetría y que hay también, me refiero a varias formas porque hay diferentes ubicaciones, hay diferentes dispositivos, incluso como ustedes pueden ver acá abajo de la imagen hay un brazalete que se usa más en unidades pediátricas, se coloca alrededor del dorso del pie para poder medir saturación en manitos que pues obviamente son muy pequeñitos para poder acceder a un pulsioxímetro, ¿no? Entonces, la idea de medir pulsioximetría definitivamente es hacernos una idea de, o tener una visión de lo que es la saturación de oxígeno y obviamente esto generalmente en cuidados intensivos se correlaciona con la gasometría arterial, ¿no? Pero por temas de, digamos, no estar pinchando al paciente a cada rato, obviamente no podemos estar tomando gasometrías a cada rato, por más que tengan probablemente una línea arterial, porque también significa extracción de sangre del paciente, la pulsioximetría que mide la saturación de oxígeno de forma continua nos permite tener una idea de si el ventilador, por ejemplo, le está proporcionando el oxígeno necesario al paciente y si el tratamiento de todas maneras como ventilación mecánica o con algún dispositivo como de alto flujo o dispositivos de bajo flujo están alcanzando los objetivos con los pacientes, ¿no? Ahora, obviamente esto, cuando nosotros hablamos de oxigenación propiamente, como les menciono, ¿no? Es mejor dosarlo directamente de los gases arteriales, porque hay factores que pueden modificar una saturación periférica. No solamente los que les mencionaba ayer, como los factores mecánicos, ¿no? Sino también problemas como anemias, problemas como asociados a enfermedades relacionadas directamente con hemoglobina. Y entonces es mejor tener una visión mucho más directa de la gasometría arterial. Sin embargo, hay como equivalencias, ¿no? Una saturación de oxígeno puede ser un número equivalente a lo que podríamos observar o esperar en una gasometría. Y precisamente les damos estos cuadros para entender que, por ejemplo, lo básico que deben recordar de ese cuadro es que una saturación de oxígeno de 90% ya me está hablando de una hipoxemia. Y una hipoxemia se define como una presión arterial de oxígeno menor o igual a 60 milímetros de mercurio. Entonces, tengan muy en cuenta eso, ¿no? Porque ya cuando estamos con pacientes que saturan 90 o menos de 90, tenemos que darle un soporte oxigenatorio que nos permita alcanzar el objetivo que nos tracemos con ese paciente. Y muchas veces los soportes de bajo flujo no logran compensar esto, porque tenemos una oxigenación o una fracción de oxígeno mucho menor que con dispositivos de alto flujo, ¿no? Muy bien. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que lo que les decía sobre los objetivos, ¿no? Muchas veces ustedes ven estos números, estas numeraciones, pero yo siempre les aconsejo que individualicen la terapia, ¿no? No es lo mismo los objetivos trazados de saturación de un paciente sin enfermedad pulmonar o un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa o fibrosis pulmonar. Entonces, eso también es importante, ¿no? Si bien es cierto, estos son parámetros que nos ayudan a entender de forma general que puede el paciente estar teniendo una hipoxemia, una insuficiencia respiratoria, clasificarla y así. También hay que entender que podrían haber pacientes con fibrosis pulmonar que no necesitan saturar más del 90% a veces, el EPOC tampoco más del 92%, porque su organismo a lo largo de la enfermedad ha ido generando mecanismos de compensación. Y entonces ellos, por ejemplo, tienen objetivos totalmente diferentes, ¿no? Salen de esta norma. Aquí las limitaciones y las causas de error de por qué una saturación de oxígeno periférica se leería de forma alterada, ¿no? Les decía la anemia severa, contrastes intravenosos, interferencias con otros aparatos eléctricos o una mala perfusión periférica, que es bastante común en las unidades de cuidados intensivos. Les decía yo que normalmente nosotros vivimos en una unidad fría, ¿no? Cuya temperatura va entre los 16 y 18 grados para que las máquinas que allí habitan puedan conservar su funcionamiento adecuado, ¿no? Y entonces nosotros, así como los pacientes, solemos estar un poco más fríos de lo normal, hay que abrigarnos y así, pero a veces nos obliga también la enfermedad a tener destapadas las extremidades
para poder observar a los pacientes, para poder estar monitoreando algunos parámetros, ¿no? Clínicos. Y entonces esto podría también llevar a una disminución de la captación de la saturación periférica, ¿sí? Muy bien. Hay múltiples formas en las que ustedes van a ver que se coloca un saturómetro, pero la más fidedigna siempre es en los miembros superiores, en los deditos del miembro superior. De todas maneras, por una ubicación anatómica mucho más cercana al punto digamos, de difusión o al punto más cercano a la bomba cardíaca, ¿ya? Digamos, de donde nace toda perfusión, que es de nuestra bomba cardíaca. Y entonces los lugares como la oreja, los lugares como el dedo del pie, que suelen ser puntos en los que el personal trata de poner el pulsoxímetro, no son fidedignos, ¿no? No son fidedignos no solamente porque no se adecúan a la forma del pulsoxímetro, sino porque no tienen una perfusión totalmente adecuada muchas veces. Muchas veces van a ver ustedes pacientes que tienen un diferencial de temperatura entre los miembros superiores y miembros inferiores. A veces los piecitos suelen estar más fríos, ¿no? Y entonces se prefiere que la forma del saturómetro en una unidad de cuidados intensivos se adapte mejor a un miembro superior como la mano, como los dedos de la mano, ¿no? En la oreja imposible. Ahí no hay ninguna adaptación de la forma, entonces ese valor es totalmente falso, ¿ok? Otro de los parámetros que nosotros medimos de forma continua es el electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma aquí más bien tiene una ubicación diferente, o sea, la forma de colocar los electrodos es como ustedes la ven en la imagen. Se colocan 5 electrodos, a veces se colocan solo 3 electrodos, siempre uno ventral y, digamos, los dos laterales que más o menos imitan el triángulo de Itoll, ¿no? Bueno, nosotros hacemos un monitoreo electrocardiográfico precisamente en todos los pacientes porque normalmente los pacientes críticos pueden tener alteraciones a nivel cardíaco por diferentes patologías y pueden estar también con drogas que varíen la frecuencia cardíaca o que puedan generar alteraciones en las ondas, como por ejemplo las drogas sedantes, las drogas analgésicas, estoy hablando de drogas a nivel macro como propofol, ketamina, fentanilo, ¿no? Drogas que realmente hacen un efecto importante a nivel neurológico y a nivel cardíaco. Y entonces hay muchos factores adicionales, como por ejemplo la misma ventilación mecánica, que puede variar los parámetros cardiovasculares y electrocardiográficos específicamente en el paciente. Entonces el monitoreo electrocardiográfico debe ser constante y sobre todo, porque así como me pasó ayer, que un paciente hace paro, muchas veces si no tuviéramos este control electrocardiográfico, podría no detectarse porque el paciente estaba intubado, porque el paciente de pronto no es que caiga súbitamente su sensorio y que deje de respirar, ¿no? Se detecta porque estamos mirando la curva o las ondas electrocardiográficas y de pronto hace bradicardia severa, de pronto hace sistolia o de pronto podría entrar en un ritmo que pueda ser desfibrilable, ¿no? Como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Entonces es muy importante que el monitoreo electrocardiográfico sea constante. Y obviamente nos permite detectar, pues, no solamente el ritmo, si es sinusal o no, si hay aparición de ondas anormales en relación a QRS o a onda T, sino también, pues, si de pronto hay alguna disfunción que pueda llevar a fallecer al paciente, ¿no? Bueno, aquí mucho de lo que ustedes han visto, ¿no? Torsada de Points, por ejemplo, es una de las taquicardias ventriculares, ¿no? Que se presentan, tal vez aquí dice poco frecuente, pero ya en un contexto de UCI, esto se puede ver con más frecuencia que en una hospitalización definitivamente. Y obviamente amerita que el paciente que está en riesgo de hacer una torsada de Points tenga que ser monitoreado, de todas maneras, ¿no? El otro parámetro que nosotros medimos en cuidados intensivos es la capnografía, ¿no? La capnografía, les decía yo, que es la medición no invasiva, ¿ok? Porque este dispositivo que ustedes ven aquí, digamos, esta como conexión, ¿no? Como conexión final se une al tubo endotraqueal, a un dispositivo que
directamente va a la vía aérea del paciente y te va a censar el dióxido de carbono o el CO2 al final de la expiración. Lo cual no significa que sea el valor real de la presión arterial de CO2 que vemos en la gasometría arterial. Pero sí es un valor muy cercano y muy, digamos, es un valor indirecto de esta, digamos, de este CO2. Lo cual es muy práctico, porque cuando un paciente está en ventilación mecánica, nosotros nos trazamos objetivos también con estos pacientes, ¿no? Deben mantener cierto valor de CO2 de acuerdo a la patología. Y de acuerdo a lo que nosotros vemos en el CO2 expirado, o sea, en el ETCO2, nosotros podemos ir modificando nuestros parámetros ventilatorios y entender qué puede estar pasando con el paciente. Incluso la desaparición de la onda de capnografía nos indica también que el paciente está entrando en parada cardíaca. Y entonces es muy importante, también, ¿no? Me falta mencionar que, por ejemplo, la desaparición de la onda de capnografía nos indica además que podría haberse, el paciente podría haberse salido, digamos, desplazado el tubo endotraqueal de la vía aérea. Y entonces estamos ante un paciente que requiere una reintubación inmediata, ¿no? Ahora, obviamente la capnometría o lo que nosotros hacemos, dosamos en la gasometría arterial, ya es un valor totalmente directo, ¿no? Muy bien, ahora, hay obviamente algunos principios básicos. Como les decía, esta capnografía se basa en detectar la presión parcial de CO2 al final de la expiración y nos es muy útil definitivamente en monitoreo de pacientes críticos, de pacientes neurocríticos, donde también la capnografía o el ETCO2 o el CO2 como tal deben cumplir un rango, ¿no? Muy bien. Aquí, bueno, les mostramos una curva de cómo es realmente el punto cumbre en el que mide este CO2, este dióxido de carbono al final de la expiración. Muy bien. Obviamente todo lo que hacemos en cuidados intensivos se orienta a que el paciente tenga una constante vigilancia de las disfunciones orgánicas, ¿no? Dentro de ellas las más importantes, la circulatoria, que nos va a asegurar la perfusión orgánica o tisular, o sea, la llegada de sangre a los tejidos, y la parte de insuficiencia respiratoria. Todas las otras disfunciones que se podrían dar, digamos la hematológica, la hepática, la renal, las podemos medir también a través de otros dispositivos, ya sea sondajes, ya sea, digamos, monitoreo de diuresis. Podemos también medir otros exámenes a través del catéter venoso central, como por ejemplo presión venosa central. Podemos medir gasometría venosa, saturación venosa de oxígeno. Y así, podemos medir varios parámetros que nos van a dar una idea directa o indirecta de lo que el organismo, digamos, está atravesando en este momento por X patología y que obviamente tiene o recaba mucho, afecta la función circulatoria y la función respiratoria, ¿no? Hay tecnologías que van saliendo cada vez, ¿no? Y que nos permiten incluso tener más información del paciente con equipos menos complejos, ¿no? Hay tecnologías de extracción de señales, por ejemplo, como este SET, que mide a través del movimiento de pulsioximetría otros parámetros incluso, ¿no? Pero generalmente todavía están o en estudio o solamente se proporcionan a unidades de cuidados intensivos, pues, con otros presupuestos o que están probando nuevos aparatos para mejorar este monitoreo. En el caso del Hospital Rebagliati, por ejemplo, tenemos el Volume View, tenemos catéter de Swan-Ganz, tenemos los monitores que han visto en las fotos, y entonces también tenemos, se proporciona en algún momento a pacientes ya muy delicados, por ejemplo, monitoreo con ECMO, tenemos el monitor BIS, y entonces hay bastantes cosas aquí en nuestra UCI que nos permiten un monitoreo mucho más amplio de los pacientes, ¿no? Ahora, cuando hablamos del monitoreo SET, que es una tecnología un poco más moderna, ¿no? Hablamos de que quiere superar de todas maneras a tecnologías previas, ¿no? Como por ejemplo la oximetría de pulso.
Y es que la oximetría de pulso ustedes mismos van a probarlo en casa. Si se ponen un saturómetro y mueven el dedo, obviamente ese valor deja de ser fiable. Uno mide la oximetría de pulso cuando el paciente o el dedito está quieto o tiene que mantenerlo quieto. Si no, la variación del valor que ustedes sensen va a ser falsa, ¿ok? También esta tecnología Máximo SET está hecha, por ejemplo, para pacientes cuya perfusión tisular periférica no es tan buena y no permitiría que la saturación de oxígeno por pulsioximetría se sense, de forma efectiva, ¿no? Y entonces este es un poquito más específico con respecto a lo que reconoce en sangre arterial, ¿no? Hay varios tipos, obviamente eso depende de la UCI que lo adquiera, ¿ya? Aquí en el Revaliati eso no lo tenemos en nuestra UCI, tal vez en neonatología sí, ¿ya? Porque, bueno, de todas maneras, obviamente está orientado a que es un poquito más costoso, ¿no? Es un dispositivo, como lo pueden ver en la imagen, ¿ya? Y obviamente tiene ciertas ventajas por la misma colocación del dispositivo, por el mismo sensor, para mejorar el monitoreo de saturación de oxígeno. Muy bien, esta oximetría de pulso, bueno, de la que hemos venido hablando, ¿no? Trata de ser superada cada vez más, porque es uno de los parámetros que tratamos siempre de priorizar en los pacientes. Obviamente nos permiten determinar, por ejemplo, si el paciente necesita otro dispositivo de respiración de tipo oxigenatorio, o si de pronto también está comprometida la parte ventilatorio o es mixto, ¿no? Y hay que tratar de disminuir entonces los falsos positivos, ¿ok? Es un poco la historia del SET que realmente yo los invitaría a que lo puedan revisar cuando les dé las diapositivas. Definitivamente esto ha ido desarrollando la tecnología y ha ido mejorando, ¿no? Pero, como les digo, todavía la ventaja frente a una saturación de oxígeno en costos todavía puede ser algo que no está al alcance de todos, ¿no? Y obviamente es mucho menos invasivo que una gasometría arterial. Pero de todas maneras siempre la gasometría arterial te va a dar mucho más información y de forma mucho más precisa de lo que le está ocurriendo al paciente. Y sería una mejor opción incluso para toma de decisiones. Yo creo que más allá de lo que nos ofrecen a veces los monitoreos, los sistemas de monitoreo, siempre es importante que ustedes correlacionen esto clínicamente con el paciente, ¿no? Muy bien. Se usa bastante, como les decía, en unidades pediátricas. Es mucho más práctico para los niños que no se estén sacando cada rato el dispositivo, que es uno de los problemas que normalmente vemos nosotros en cuidados intensivos, ¿no? Que el paciente a veces está agitado y se quita los dispositivos. En cambio, estos son mucho más precisos y no van a ser retirados con facilidad. Acá tenemos el aparato, es un aparatito, es un monitor mucho más sofisticado, obviamente, y que te da información valiosa sobre la parte respiratoria y circulatoria en cierta forma, digamos, mucho más evidente que el saturómetro o la pulsioximetría, ¿no? Miren, aquí la captación también es a través de luz, pero hay dos sensores. Muy bien. De todas maneras, lo que se ha revisado sobre saturación de oxígeno, pulsioximetría y el máximo SET, pues tratan muchas veces también de diferenciar lo que nosotros en cuidados intensivos tratamos de monitorear con diferentes dispositivos, ¿no? Que es la saturación o la señal arterial y venosa durante el movimiento y estos signos de baja perfusión. Que nosotros también lo podemos hacer a través de gasometrías, por ejemplo, arterial y venosa a la par, en el mismo tiempo tomado, pero por diferentes catéteres, ¿no? Ahora, cuando el paciente está en cuidados intensivos y está, por ejemplo, intubado, es muy poco probable, pues, que pase esto del movimiento. A no ser que esté el paciente sin sedación o en proceso de destete de la sedación y, pues, sí tengamos este problema, ¿no? Ahora, este dispositivo se basa en un índice de perfusión, ¿ok?
pero este índice obviamente viene programado, ¿ya? Así como el de la pulsioximetría, por ejemplo, ya es un algoritmo. Entonces, bueno, no es necesario que se lo aprendan de memoria para nada, ¿ya? De todas maneras, para que lo sepan, siempre hay componentes pulsátiles y el componente no pulsátil. Entonces, uno de ellos se va a referir básicamente al volumen de sangre arterial con el rendimiento cardíaco, que es directamente asociado también a resistencias vasculares periféricas. Y el componente no pulsátil o continuo corresponde a la tensión constante emitida en un punto específico, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que se va a censar. Ahora, otro tipo de monitoreos, por ejemplo, también nos pueden dar información diferente, como el índice de variabilidad pletismográfica, ¿no? Que es una medida más dinámica de cambios en el paciente con respecto a su perfusión, ¿no? Y esto está relacionado básicamente con los ciclos respiratorios, ¿ok? Esto, por ejemplo, va más allá de saber si el paciente está hipoxémico o no, sino que si está perfundido o no, que es muy importante. Nosotros esto lo medimos a través de la clínica, a través del lactato, pero la pletismografía también nos ayuda a expresar perfusión en el paciente, ¿no? Y este índice o índice de variabilidad pletismográfica, pues se logra midiendo ciertos valores durante un intervalo de tiempo en ciclos respiratorios, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, dispositivos que te censan y que te permiten valorar el índice con la fórmula o el algoritmo también programado en la máquina, ¿no? Eso es un dato adicional, digamos. O sea, cuantos más datos te dé un monitor, definitivamente te pueden ser de más ayuda. Pero hay que tener en cuenta que muchos de ellos a veces no se correlacionan clínicamente con el paciente, así que son datos como tal, los puedes usar y pueden ayudarte en ciertas tomas de decisión, pero no siempre uno debe ver el dato como tal aislado. Muy bien. ¿No? Ahora, con respecto al monitoreo de la función cerebral que les mencionaba ayer, también con respecto al monitoreo BIS, ¿no? Que es un monitoreo biespectral de las ondas electromagnéticas cerebrales, tenemos varios aparatos que nos van a permitir censar estas ondas, ¿no? Uno de ellos, pues, es obviamente el BIS, hay un BIS espectral de mayor amplitud, ¿no? Y tenemos también este aparato, el Next Generation SedLine, que proporciona incluso imagen más completa de lo que sería la función cerebral, ¿no? Con aproximación incluso de las ondas cerebrales, mucho más que un BIS. Y obviamente, a medida que la UCI requiere, porque tiene este tipo de pacientes, es mejor adquirir un equipo que tenga más capacidad de censar estas ondas, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve mucho en las UCIs neurocríticas, ¿no? No un simple BIS podría ayudarte. El BIS, por ejemplo, es útil en una UCI general, en una sala de operaciones y así, ¿no? Ahora, hay otros aparatos que usan otro tipo de tecnologías, ¿no? Para medir, por ejemplo, saturación de oxígeno, como está la oximetría que utiliza espectroscopía infrarroja, ¿no? Que también es como un sensor BIS. Se coloca este sensor enfrente y esto nos permite tener un control más bien de la oxigenación cerebral, ¿no? Digamos que asocian ambas cosas. Pero también depende mucho del tipo de sensor, del tipo de paciente, pero si bien te puede expresar una información mucho más completa de lo que está ocurriendo a nivel cerebral. Ahora, el índice de reserva de oxígeno también es un parámetro importante a medir, ¿ya? Obviamente tratamos de que este también sea lo menos invasivo posible, porque la otra cosa más invasiva sería la gasometría, y obviamente está tratando de informarnos sobre el estado de oxígeno del paciente, ¿no? Pero ya cuando hablamos de oxigenación, no solo hablamos del déficit, sino de la hiperoxia, que también suele ser bastante dañina, ¿no? Y obviamente esto nos permite diferenciar si es realmente hiperoxia o si es realmente una reserva de oxígeno en el paciente, ¿no? Entonces nos permite calcular el índice a través de una constante, y obviamente esto tiene una escala de normalidad, ¿ok? Entre 0 y 1. Entonces,
nos permite saber si estamos atravesando esa delgada línea entre hiperoxigenar al paciente o que tengamos una reserva de oxígeno necesaria en caso, por ejemplo, se presente alguna circunstancia de desconexión de ventilación, de secreciones abundantes, etcétera, ¿no? Lo cierto es que deberíamos evitar la hiperoxigenación. Entonces hay que tratar de mantener este índice de reserva de oxígeno entre rangos normales, ¿no? Esto más obviamente se ha utilizado a nivel de anestesiología porque durante las operaciones esto tiene una mayor capacidad de monitoreo, ¿no? Sobre todo para que ellos puedan prever, por ejemplo, los anestesiólogos, en qué momento el paciente está requiriendo más oxígeno, en qué momento se le ha excedido el oxígeno durante el acto operatorio, y esto puede deberse a diversos factores, ¿no? Que deben ser corregidos. Sobre todo a los circulatorios, que normalmente son los más afectados durante una operación, ¿no? Acá vemos diferentes marcas, bueno, diferentes formas, ¿no? del dispositivo como tal, con las ventajas que les hemos mencionado hace un rato, ¿no? Así que esto último que les he mencionado realmente son dispositivos bastante avanzados o alternativas más avanzadas que un monitoreo simple como lo vemos en la UCI, ¿no? Obviamente es para su conocimiento, es para que tengan la información, tal vez no lo lleguen a ver en las unidades de cuidados intensivos como tal, porque a veces no es tan fácil tenerlos en cuenta para la adquisición como tal en cuidados intensivos, pero es muy importante que ustedes de pronto sí tengan ese conocimiento general, ¿no? Cada vez que ustedes roten en un hospital, traten de ver con qué dispositivos cuenta el hospital. Muy diferente va a ser que vayan a un hospital de salud y que puedan comparar la cantidad de monitoreos que puede tener con respecto a un hospital de MINSA o incluso en una clínica, ¿no? Y la disposición de estos. Entonces, por ejemplo, acá en el Revalidati muchas veces no tenemos sensores BIS para nuestros pacientes sedados. ¿Qué nos queda? Monitorear pupilas, monitorear Glasgow, monitorear el ventilador para saber si realmente el paciente está o no consciente. Entonces, ninguno de esos aparatos, o sea, lo que les quiero decir que con ninguno de estos monitores yo puedo dejar de, si yo no los tengo, no puedo dejar de valorar en el paciente lo que me monitorizaría o lo que me sensaría el monitor como tal, ¿no? Siempre hay una correlación clínica y monitoreal. Entonces, van a haber lugares donde van a encontrar, por ejemplo, sensores mucho más sofisticados, ¿no? Yo cuando he trabajado en provincia, por ejemplo, tenía solo un monitor y tenía un cardio-Q. El cardio-Q es como también, ¿no? Un aparato que te permite valorar la función cardiovascular, lo que aquí valoramos, por ejemplo, con el catéter Songans, que llega a ser la medición de la presión cuña, de la arteria pulmonar, y allá, por ejemplo, en provincia no hay eso. Entonces se miden los métodos con otro tipo de sensores, de pronto menos invasivos, menos caros, pero que te dan una visión un poco más general de lo que estás buscando, ¿no? Y claramente la clínica siempre va a ser digamos, el mayor trabajo que nos corresponde a nosotros como médicos establecer en nuestras visitas, ¿no? O sea, hacerlas, efectivizarlas, un buen examen clínico y una historia clínica que se puedan correlacionar con los datos que nos proporciona el monitor. Y si se van al extranjero van a ver que esto totalmente pues supera, ¿no? Al país. Entonces, incluso el personal está mucho más familiarizado, el personal ya, no necesariamente el médico, tiene por qué valorar los parámetros que se están censando en los monitores. Muchas veces ya enfermería o técnicos también saben leer ese tipo de sensores. Y entonces, como les digo, ¿no? La diferencia en que haya o no un monitor no siempre te va a hacer tomar decisiones médicas, pero el médico sí puede correlacionarlo con los hallazgos clínicos. Entonces, eso le va a permitir tomar mejores decisiones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Me parece que no, doctora.
pareciera que no. Ya, chicos. Muy bien, muchas gracias por esta nueva oportunidad de dictar esta clase. Perdón, mi garganta. Y nada, nos estamos viendo pronto, ¿sí? Para la próxima clase teórica. Gracias. Hasta Gracias, luego. señora.